Continuamos entonces con la nomenclatura de los tiempos en inglés para facilitar así su manejo y aprendizaje. Vamos ahora con el tiempo presente progresivo. Vamos a ver cuál es la forma del verbo hablar en este tiempo presente progresivo. Aquí vamos a utilizar el verbo to be, es decir, estar. Entonces, en la oración afirmativa sería tú estás hablando. Es la forma que tomará ahora el verbo hablar, hablando. Tú estás hablando, la forma negativa. ¿Estás hablando inglés? Sería así entonces la pregunta simple. ¿Y cuánto tiempo estás hablando inglés en clase? Sería la forma de la pregunta informativa. ¿Okay? Ahora pasemos a lo que corresponde el tiempo pasado progresivo con el verbo hablar, speak. Será entonces, no será tú estás hablando, sino tú estabas hablando inglés. Ya transformamos el verbo estar en su forma pasada. Estabas. La forma negativa entonces será tú no estabas hablando inglés. La pregunta simple en el tiempo pasado progresivo será ¿estabas hablando inglés? Y la pregunta por duración en la information question será ¿cuánto tiempo estabas o estuviste hablando inglés en clase? Continuamos entonces con lo que será el futuro progresivo. Será entonces el futuro progresivo. En esta ocasión, lo único que vamos a transformar siempre será el auxiliar, porque en el tiempo progresivo el verbo siempre va a tomar la terminación de ando o endo. Hablar, hablando, comer, comiendo. Entonces, en los tiempos progresivos el verbo siempre va a llevar esa terminación, lo cual corresponde en inglés a sufijo ing. En este caso, pasaremos de decir tú estás, tú estabas, a decir tú estarás hablando inglés. La forma negativa entonces será tú no estarás. La pregunta simple será Tú no la pregunta estarás simple. hablando inglés. ¿Estarás hablando inglés? Entonces, la pregunta informativa en el tiempo futuro progresivo será ¿Cuánto tiempo estarás hablando inglés? muy bien, entonces veremos cómo formamos el tiempo progresivo, el cual dice que la oración afirmativa es sujeto, auxiliar to be, que sabemos que es am, is, are, y el verbo principal en gerundio. Entonces decimos la frase, ¿tú estás hablando inglés? You are Sí. speaking English. ¿Tú no estabas hablando inglés? Perdón, tú no estás hablando inglés. Tú no estás hablando inglés. You aren't speaking English. Ok, muy bien. Simple question. Are you speaking English? Correcto. ¿Cuánto tiempo estás hablando inglés? How long are you speaking English? Correcto. Entonces pasamos a lo que es el tiempo pasado simple, pasado progresivo, el cual su idea es tú no estabas hablando inglés. Para ello, vamos a seguir la misma estructura. Auxiliar, sujeto, auxiliar to be. Como estamos en el tiempo pasado progresivo, esos auxiliares son was
y were. Was, cuando el sujeto es I, he, she, and it, y were, cuando el sujeto es you, we, y they. ¿Ok? Entonces, tú estabas hablando inglés, será en inglés. You were speaking English. Tú no estabas hablando inglés, o tú no estuviste. You weren't speak English. ¿Estuviste hablando inglés? You Were you Were you? speaking English? ¿Cuánto tiempo estuviste hablando inglés? How long were were speak you speaking English? English. Correcto. Entonces ahora pasamos a la forma futuro progresivo. Ya vimos que la idea es estarás hablando. Para hacer esa frase estarás, recurrimos a la combinación de los auxiliares will be. Este será estarás. Su forma negativa entonces es won't be. Entonces tú estarás hablando inglés. You Won't will are Perdón. Will be. Will be speaking. ¿Por qué no es are? Porque no he dicho to be. Dije be nada más. ¿Ok? Entonces, tú estarás hablando inglés. you will will be be speaking speaking English. English. Tú no estarás hablando inglés. You won't be speaking English. Muy bien, sabemos entonces que la pregunta siempre comienza con un auxiliar. En este caso tenemos dos auxiliares para formar la frase estarás. Se coloca primero un auxiliar. No se pueden colocar los dos auxiliares al mismo tiempo. Entonces, simple question. ¿Estarás hablando inglés? Will you be? You will speaking English. Otra vez. Where Will. Will you be speaking English? Muy bien. Speaking. Todo tiempo en progresivo lleva esta terminación. Ahora, ¿cuánto tiempo estarás hablando inglés? How long Ujú. will Correcto. you be Speaking English? Correcto. Entonces aquí hemos terminado lo que es los tiempos en su equivalencia en inglés. Ahora pasamos a lo que quiere decir un tiempo en perfecto. Aquí pasamos a utilizar entonces la forma participio del verbo hablar, el cual consiste en la terminación ado, ido en español. Entonces aquí tenemos hablar, habló, hablado. Entonces será su forma afirmativa. Tú has hablado inglés en clase. Su forma negativa entonces será. ¿Cómo será la forma negativa? Tú no has hablado. Tú no has hablado inglés en clase. Entonces la pregunta simple será. La pregunta simple será.
¿Sí? Muy bien. Has Entonces, hablado inglés. sería ¿cuánto tiempo Has hablado inglés en clase. correcto? Esta es la forma en español de lo que es el verbo, lo que es el tiempo perfecto. Aquí podemos entonces cambiar a la frase que nos llevó a todo esto. ¿Cómo has estado? Eso quiere decir que ¿qué? Que estamos hablando en un tiempo ¿qué? Pasado. No, pues, señorita, cuando la oración que nos llevó a todo esto fue ¿cómo has estado? Entonces podemos decir que ese verbo que termina en ado pertenece a qué tiempo? Pasado. ¿Cuál pasado, señorita? Progresivo. Progresivo. La frase ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿A qué tiempo pertenece? ¿Cómo has estado? ¿Qué tiempo es? Perfecto. Perfecto. Presente perfecto. Presente perfecto. ¿Cómo has estado? Entonces lo que tengo que buscar es la forma del verbo estar en participio. ¿Cuál es? Been. Bien, entonces, ¿cómo digo la frase ¿cómo has estado? How you been? Que perdón. Falta la frase has. How have Ujú, You been. been? correcto. Con esto es lo que ayuda a identificar el tiempo, el nombre de los tiempos en inglés, como lo están observando aquí. Todo verbo que termine en ado, ido, corresponde al tiempo perfecto. Entonces el tiempo presente perfecto se dice que se forma de la siguiente manera. El tiempo presente perfecto me lleva a decir que la oración afirmativa empiezo con un sujeto y ese verbo es el verbo haber, que en inglés es el auxiliar have o has. Y todo verbo que termine en ado, ido, es el verbo en su forma participio. Entonces, ¿cómo me queda la frase? Tú has hablado inglés. Siguiendo esta estructura, muchachos. Tú has hablado inglés. Sabiendo que have es para los sujetos have. I, you, we, they, y has para los sujetos he, she, it. ¿Ok? You have Had. spoken Ujú. English. Please. Correcto. La forma negativa entonces será, la forma negativa de have es You haven't. haven't. Ajá. You haven't spoken English. Simple question. ¿Has hablado inglés? Have you spoken English? ¿Cuánto tiempo has hablado inglés? How long? How long have you Have you spoken spoken English? English? Correcto. Entonces, si pasamos a todo el tiempo, analicemos. Todo auxiliar del tiempo progresivo es estar. Y el verbo en gerundio. ¿Ok? Así se compone
el tiempo progresivo. Lo que nos lleva a decir que el presente perfecto es el verbo haber y el verbo principal en participio pasado. Ya sabemos que el verbo haber en inglés es el auxiliar have o has. Entonces, lo que quiere decir que yo no voy a cambiar el verbo para formar el pasado progresivo. Lo que yo debo cambiar aquí será ¿será entonces qué? El auxiliar. La forma en español del tiempo pasado perfecto es tú no habías hablado inglés. La forma negativa entonces será en el tiempo pasado perfecto será. Bueno, su mamá. You Dale con usted. Ajá. Perdón, en español sería tú no has hablado inglés. has es tiempo presente perfecto. Estamos en Habías. tú No no habías. Entonces la pregunta simple será You Habías hablado inglés. ¿habías hablado inglés? Ya sabemos que este tiempo generalmente se utiliza utilizando el pasado simple para hablar de dos acciones que sucedieron en el pasado. Entonces acá sería ¿cuánto tiempo habías hablado inglés? Como hemos podido observar, lo único que cambiamos fue el auxiliar. El auxiliar haber en pasado es, la forma afirmativa será sujeto, auxiliar haber en pasado, al cual es had, y siempre el verbo imperfecto sin participio pasado. La forma negativa de had es hadn't. Entonces, hagamos la oración. ¿Tú habías hablado inglés? You had spoken English. ¿Tú no habías hablado inglés? You hadn't spoken Hadn't. English. Hadn't spoken English. ¿Habías hablado inglés? Had you Ujú. spoken English? Muy bien, information question. ¿Cuánto tiempo habías hablado inglés? How long Had you spoken English? Correcto. Entonces, eso nos traslada de la misma forma, nos traslada al futuro perfecto. Para formar la frase, habrás. ¿Ok? Habrás. Para ello yo tengo que utilizar, así quedará en español, perdón. Tú habrás hablado. Su forma negativa será tú. No, tú no habías, no habrás. No habrás no hablado. habrás La hablado. pregunta simple en futuro perfecto será, Tú ¿habrás hablado inglés? no, Y la pregunta informativa habrás entonces hablado será, inglés. ¿cuánto tiempo? Habrás hablado inglés. Correcto. Para formar esta frase, habrás, evidentemente necesitaré dos auxiliares. Uno que corresponda al futuro y uno que corresponda a la expresión haber. ¿Cuál es el auxiliar futuro? ¿Cuál es el auxiliar futuro? Have. El auxiliar futuro. ¿Cuál es el auxiliar del Will. futuro? Will. Entonces, para Will. formar la frase habrás, yo debo seguir la misma estructura. Utilizo sujeto, la combinación de los auxiliares will have y su forma negativa será won't have. Siguiendo esta estructura, entonces, ¿cómo me queda la frase? ¿Tú habrás hablado inglés? Will
You have spoken English. La pregunta afirma, la oración afirmativa. You will have spoken English. Muy bien. La oración negativa, ¿tú no habrás hablado inglés? You won't have spoken English. Muy bien. La pregunta simple, recuerden que hay dos auxiliares. Uno primero, sujeto, y luego el otro auxiliar. Entonces, ¿habrás hablado inglés? Will you have spoken English? Correcto. ¿Cuánto tiempo habrás hablado inglés? How long will you have spoken English? Correcto. Entonces pasamos al último tiempo verbal, que es el tiempo perfecto progresivo. Aquí será la combinación del verbo haber, será la permanente, siempre la permanente del verbo to be en participio, que es estado, y el verbo principal en gerundio. Entonces el verbo haber, ¿cuál es el verbo haber en presente? ¿Cuál es el verbo haber del presente? Perfecto. Hablado. Have. To have. ¿Ah? Had. ¿Cuál es el verbo haber en pasado? Had. ¿Cuál es el verbo haber en futuro? Will have. Will have. Entonces, esto nos lleva a decir que siempre yo voy a llevar el verbo haber en presente. ¿Cuál es el verbo haber en presente? Have. Y la forma estado siempre será el verbo Been. to be en. Bien. Entonces, esto en español será la equivalencia. Tú has estado hablando inglés. El tiempo presente perfecto progresivo. Tú has estado hablando inglés. ¿Cómo queda en su forma negativa? Tú no has estado hablando inglés. La pregunta simple. ¿Has estado hablando inglés? La pregunta por información, duración. ¿Cuánto tiempo has estado hablando? Correcto. Entonces, la oración, la estructura del tiempo perfecto progresivo será sujeto, auxiliares have o has, auxiliar been y el verbo en gerundio. Entonces, tú has estado hablando inglés. ¿Cómo me queda eso en inglés? You have been Ujú. speaking English. ¿Tú no has estado hablando inglés? You hadn't Ujú. been speaking English. ¿Has estado hablando inglés? Has been. Auxiliar sujeto. Hay dos auxiliares. Have es uno, been es otro. Had you been speaking English? Have you been speaking English? ¿Cuánto tiempo has estado hablando inglés?
How long How long had you been speaking English? Correcto. Entonces, para transformar esa frase en pasado, será agregarle no. el Pasamos de decir tú has a decir que to have. ¿qué es lo único que vamos a cambiar? El has. Ajá, Ujú. had. Lo cambiamos por qué. ¿Cuál es la forma habías? Ha. Had. You Entonces, had lo único que debemos de cambiar es en vez de decir tú has, pasamos a decir to have. tú habías, que es, cambiamos el have. auxiliar. You. ¿Ya cómo me queda esto en inglés? Tú habías estado hablando inglés. ¿Cómo me queda? ¿Cómo queda, chicos? Sujeto, auxiliar had, been, verbo en gerundio. ¿Cómo me queda? You had Been Ujú. been speaking English. Muy bien. La forma negativa, tú ya. no habías estado hablando inglés. You hadn't Ujú. been Been. speaking English. ¿Cuánto tiempo habías estado hablando inglés? How long you had Ujú. Recuerda siempre, mira cómo es la had estructura. Palabra you interrogativa auxiliar sujeto. How long had you? been speaking English? Correcto. Entonces, para formar entonces la frase habrá, ¿a qué tenemos que recurrir? Will have. Will have. Entonces decimos que el futuro perfecto progresivo se forma con el sujeto, los auxiliares will, have, been y el verbo principal en gerundio. Entonces esto quiere decir que la equivalencia en español del tiempo futuro perfecto progresivo será tú habrás estado hablando inglés. Nótese que lo único que yo voy cambiando son los auxiliares. Tú no habrás estado. El último será habrás estado hablando inglés. ¿Cuánto tiempo habrás estado hablando inglés? Recordemos la estructura del tiempo futuro, la tiempo afirmativa del tiempo futuro perfecto progresivo. Sujetos, auxiliares will have been, verbo en gerundio. La forma negativa entonces será won't. Dicho eso, ¿cómo me queda entonces la frase tú habrás estado hablando inglés? You will have been speaking English. Correcto. ¿Tú no habrás estado hablando inglés? You won't have been speaking English. ¿Habrás estado hablando inglés? Will had you been Will speaking you English? have been? Will do had Will you así? you have been? Will do you had been speaking English? Correcto. Ahora, ¿cuánto tiempo habrás estado hablando inglés? How long will you have been speaking English?
Correcto. Entonces, lo único que deben de saber siempre es dominar estas estructuras. Oración afirmativa, vamos a dejarla aquí con el sujeto. Ya ustedes van colocando lo que viene. ¿Ya? Lo voy dejándosela aquí, ustedes van colocando siempre lo que viene. El auxiliar to be en presente. ¿Cuál es el auxiliar to be en presente? Para que diga am. Para que diga estar. Am, is, are. Entonces, quiere decir que la simple lo que viene es el verbo y el sujeto, el progresivo, lo que le sigue es el auxiliar to be. Entonces aquí será el auxiliar to be en pasado. ¿Cuál es? Para formar la frase estaba, estuviste. Was, were. Was, were. Y acá entonces para formar el futuro progresivo, seguiremos para formar la frase estarás, será el auxiliar futuro más el auxiliar to be. Entonces aquí vamos a llamarlo de la siguiente manera. Will be. Para formar entonces así la frase estarás. Entonces, la oración negativa siempre va a ser, ¿cómo la estructura de la oración negativa? Sujeto más auxiliar negativo. ¿Cuál es la estructura de la pregunta simple, de la simple question? ¿Cómo es? Auxiliar, Auxiliar más sujeto y ahí lo dejamos a la variable. ¿Y cuál es la estructura de la otra pregunta, que es la information question? ¿Cómo es? Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto. Correcto. Palabra interrogativa, P de palabra, I de interrogativa más el auxiliar más el sujeto. Entonces, partiendo de allí, dice que en el tiempo presente simple para la oración afirmativa yo no uso auxiliar. Para todos los demás, el siguiente componente será el auxiliar, excepto en el tiempo presente y pasado simple. En la oración afirmativa sabemos que es si es sujeto, verbo, presente, sujeto, verbo en presente, pasado, sujeto, verbo en pasado. Ya ustedes sabrán cuál será el auxiliar que le corresponde a estos tiempos. Vamos a colocárselo aquí para el tiempo presente simple. ¿Cuál es el auxiliar? ¿Cuál es el auxiliar? Do y das. Do, das. Del pasado, ¿cuál es el auxiliar? Did. Did. Recuerden que solamente los utilizo en la oración negativa, en la pregunta simple, en la oración y en la pregunta informativa. No se utilizan la afirmativa para estos dos tiempos, ¿ok? Bueno, ya espero que todo esto les sirva. Teacher, esperen para tomar el escrito a lo que acabamos de dar ahorita.